Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a todas y todos nuestros radioescuchas de Radio Lab Chile. Me presento, soy Ignacio Facuse, junto a mí se encuentra Luis René López. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Diálogos Laborales. Nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos visualizan? En www.radiolabchile.cl y también por redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en @radiolabchile. Buen día, Luis. Buenos días, Ignacio. Buenos días a todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab. Hoy día estamos con un tema muy importante que dice relación básicamente con el acoso sexual laboral. Vamos a indagar un poquito dónde está tipificado, cuáles son las conductas de tipificación que existen. Vamos a hablar un poquito respecto a que estas conductas tampoco están tipificadas en nuestro Código Penal, sino que solo en el Código Laboral. Así que vamos a ver cuáles son las obligaciones del empleador, vamos a ver cuáles son las obligaciones también de la víctima que sufre un acoso sexual. ¿Cuándo estaríamos en la esfera también de un acoso sexual? Vamos a ver cuáles son las responsabilidades que existen y las obligaciones que detenta el empleador y también que tiene la víctima para poder ejercer el debido derecho de llevar esto a tribunales de justicia. Para poder entonces entrar en tierra derecha, como dicen en la hípica, vamos conceptualizando, vamos haciendo o generando una idea de qué se entiende por acoso sexual. ¿Cuándo estamos en presencia de una situación de estas características? Bueno, claro, partiendo de esa premisa, bueno, esto está en el artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo, y también se pueden revisar algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, el dictamen 1133-036, el 21 del 3 del año 2005, el dictamen 4354/59 del año 2009, el dictamen 4354/59 del año 2009 de la Dirección del Trabajo. Se produce acoso sexual cuando un trabajador o empleador realiza de manera indebida y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas o aceptadas por la persona afectada, entre paréntesis, la víctima, ¿no? Y generar un ambiente ofensivo en el trabajo que amenace o perjudique su situación laboral y oportunidades de empleo. Se puede entender como conductas de acoso sexual las siguientes, por ejemplo: los acercamientos o contactos físicos no consentidos, propuestas verbales de carácter sexual, regalos con connotación romántica o físicas no aceptadas, correos electrónicos o cartas personales con requerimientos sexuales, derechamente. ¿Cuándo se inicia la relación laboral, Ignacio? Al momento de la oferta, propiamente tal de la oferta laboral. Podríamos pensar que en algunos de los casos, cuando te toca entrevistar como empleador a alguna muchacha bonita o alguna niña, sin existir relación laboral propiamente tal, ¿estaríamos frente también del acoso sexual? Tendríamos que distinguir tal vez, porque justamente, si tú te fijas, voy a analizar un poco de manera textual el concepto. Dice cuando un trabajador o empleador, ¿sabes? Ya entendemos que existe una relación laboral, ¿sí? Claro. En la otra parece que, porque entiendo lo que tú me quieres decir, ¿no? En el fondo es, usted quiere acceder a este empleo, perfecto, pero aparentemente, ¿no es cierto? Detrás de eso, para que usted pueda justamente ocupar este puesto de trabajo al que esté postulando, dejo entrever al menos, o puede ser una más que una insinuación, pero al menos dejo entrever un requerimiento de carácter sexual. Pero me da la impresión que ahí no estaríamos al menos dentro del tipo que estamos analizando, porque no existe todavía relación laboral. Y de hecho el propio artículo 2 del código menciona, ¿no? Cuando un trabajador o empleador, y creo que
acota la posibilidad. Estamos hablando de una fase previa, es precontractual, no hay un contrato. Es la oferta previa a la aceptación, ¿no es cierto? Previo a que el consentimiento se produzca y por ende nazca esta relación laboral entre empleador y trabajador. Claro, porque si bien es cierto, en Chile no existe el delito de acoso sexual, sino que existen diversos delitos sexuales llamados abusos sexuales sin tipificar conductas equivalentes o sancionadas en sede laboral. Recordemos que hace un tiempo atrás se dictó una ley de un registro nacional de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, lo que no tiene relación con el acoso sexual. Y el mandato al registro civil o identificación para dichos registros de condenas al que debe consultar la entidad, que deben contratar personal para trabajar con menores de edad. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación no tiene sanción. Entonces, claro, yo me pregunto si la oferta está vigente dentro yo publico la oferta, hago las entrevistas y dentro de la entrevista genero o gesto una conducta sexualizada para poder beneficiar o para que el empleador se pueda beneficiar de esta señorita o este señor a través de esta conducta sexualizada. Yo quiero discrepar un poquito contigo, Ignacio, en ese sentido. Yo creo que es independientemente de que no esté determinada la relación contractual propiamente tal, yo creo que de todas maneras los tribunales laborales son competentes para conocer desde el momento que se produce la oferta, creo yo, porque está vinculada directamente con la estabilidad del empleo, está vinculada con el derecho a la intimidad, con el derecho a la indemnidad, está vinculada con una serie de derechos fundamentales que son vulnerados al momento de la entrevista. Y la entrevista se produce en un contexto laboral propiamente tal. Por lo tanto, creo que si el empleador tiende a manipular esta relación, insinuando favores sexuales o insinuando derechamente un favor sexual, creo que eso se puede denunciar directamente en la Inspección del Trabajo. Creo. Y también, sin perjuicio de eso, también se podría denunciar en sede penal, a pesar de que la tipificación del acoso propiamente tal no está determinada, pero sí podría haber un cierto abuso sexual. Sí, no, mira, desde ese punto de vista yo también lo comparto el hecho. Sin perjuicio de lo anterior, creo que hoy en día no tendría cabida. Pero comparto porque en el fondo se parece un poco a lo que se daba tiempo atrás con este condicionamiento a las contrataciones, ¿te acuerdas? No sé, voy a citar alguna escritura que leí por ahí, antigua, donde decía: se requiere señorita, joven, buena moza para puesto. Pregunte claro. aquí. Pregunte aquí. Entonces, claro, estabas condicionando la contratación a que tenía que ser mujer, buena moza, joven. O sea, un tema de género, ¿no es cierto? Un tema de rango etario también. Y eso se ha considerado como un acto de discriminación. Yo no debería estar condicionando a aspectos de estas características la contratación, sino que más bien debería estar manifestando simplemente un puesto de trabajo que puede estar sí condicionado, pero a otros aspectos, no de este ámbito discriminatorio, como por ejemplo competencia o experiencia. Y se parece bastante porque esta cita que te comento también es precontractual. Claro. ¿Te fijas? Y desde este punto de vista, ¿qué significa? ¿Que no hay discriminación? Lo hay igual. El punto está, y hay un trabajador, todavía no, o al menos no reviste la calidad de tal, pero está relacionado con el mundo del trabajo, lógico, porque es un ofrecimiento, un puesto de trabajo. Y si le condiciono y discrimino, y entendemos de que es una discriminación propiamente tal y no debería operar esto, ¿no? ¿Por qué vamos a estar tolerando una conducta de acoso sexual precontractual? Sin perjuicio de lo anterior, pienso que al menos tendría bastante traba si es que en tribunales o dependiendo de la consideración o la interpretación de la norma, si es que tribunales de justicia conociera el asunto por lo que menciona el propio artículo 2, ¿no? Desde mi punto de vista, si es que nos vamos
estricto a la norma, Sí, claro. no es trabajador, no es aún empleador. Pero fíjate, no es aún empleador, pero ya está ejerciendo un acto de poder. Sí, pues. Porque usted quiere trabajar conmigo, necesita este empleo, quiere pertenecer a nuestra agencia, a nuestra empresa, a nuestra fábrica, lo que sea. Yo ya estoy ejerciendo de alguna forma este poder que, claro, dentro de la empresa, cuando ya está la relación laboral propiamente tal, se acentúa mucho más. Pero parece que ya estuviésemos frente a este poder, ¿no? Esta relación de poder. No sé cómo lo ves tú desde Sí, ese punto de vista. absolutamente, porque primero hay que preguntarse quiénes son los que pueden cometer el acoso sexual. Si sabemos y tenemos claro que puede ser una empleadora o un empleador, ya sea del sector público o privado, y puede ser también un trabajador o trabajadora del sector público o privado, ¿cierto? Que sea superior o par afectado, son las personas que pueden cometer acoso sexual. Claro, ahí te das cuenta que entonces en el ejercicio que estamos haciendo pudiésemos estar frente a aquello. Claro, y después la pregunta al revés, ¿quiénes pueden ser las víctimas del acoso sexual? Lo mismo, conforme a lo señalado en el Código del Trabajo, pueden ser víctimas de acoso sexual un trabajador o trabajadora del sector público o privado, subordinado o par del autor del acoso sexual, según el artículo 2 del Código de Trabajo, inciso segundo. Ignacio, Fíjate que, dime, pregunta, ¿cómo se procede en caso de un acoso sexual? antes de llegar a eso, yo quería justamente tocar el último punto que tú mencionaste. Que quién puede acosar y quién puede ser objeto del acoso. Y te quería comentar algo bien relevante que leí de la OIT. Hace referencia a que el tipo de mujer más vulnerable en temas de acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada y con un estatus de inmigrante. Ah, mira. La persona entonces que, fíjate cómo es, mujer vulnerable, que puede ser sujeto, ¿no es cierto?, a esta conducta, es soltera o divorciada, o sea, hay un vínculo o está relacionado con su estado civil, de alguna u otra forma, Claro. ¿no es cierto?, joven, económicamente dependiente, pero además inmigrante, o sea, se encuentra en una situación de al menos cierta precariedad, sobre todo económicamente, como lo indica OIT, y también de inmigrante, porque sabemos que cuesta más todo, ¿no es cierto? No solamente el vínculo contractual laboral, sino todo, el desarrollarse, desempeñarse, vincularse dentro de un país ajeno. Y justamente quien no lo está pasando bien económicamente, ¿no es cierto?, además puede verse vulnerable respecto a estas situaciones. Perfecto. El empleador entonces le insinúa y le dice, perfecto, usted está trabajando con nosotros, bienvenida, yo la invito a comer, a cenar hoy día a la noche, etcétera. Esa insinuación de que podríamos salir el fin de semana, ¿qué le parece a usted? Si no hay consentimiento frente a esa frase, estaríamos en presencia de un acoso sexual. ¿O no? Vamos a ver, porque va a depender, yo creo, del contexto, va a depender de la forma en cómo se haga la invitación, porque si es una invitación Porque- formal, es una invitación Porque tal vez para claro, conocerse si la más. niña acepta salir y se fumaron un par de cigarritos juntos, habría una relación consentida, por decirlo de alguna manera. ¿Pero de qué? ¿Dónde estaría el consentimiento? Solamente compartieron, ¿no? No, más allá del Ah. compartir. Claro, Para que se obviamente pueda- no habría para que la acoso sexual, la por tipificación, supuesto. para que la tipificación del artículo 2 pueda tener procedencia, tiene que haber un consentimiento, Lógicamente, ¿cierto? lógico. Entonces, claro, al día siguiente ella denuncia o hace la denuncia después del hecho ocurrido Claro. del acoso sexual. Lógico. Ahí está la discusión, creo yo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Te entendí. Porque, Claro. porque es muy fácil hoy día también transgredir la intimidad del otro y hacer muchas veces de esto una especie de ardil donde, claro, muchas víctimas no son víctimas del acoso. Pero fíjate que, bueno, eso puede pasar dentro del contexto de las relaciones laborales, como pasa comúnmente en un sinnúmero de casos que podemos ver en sede penal.
en sede penal. ¿Cuántas denuncias existen que no son tal? Claro. Pero eso ya solamente queda sujeto a una investigación. Vamos ahí, pues. ¿Cómo se procede en caso de un acoso sexual? Bueno, hay dos formas en las cuales nosotros, pero dentro de las relaciones laborales, por supuesto, Sí, por supuesto. hay dos formas en las cuales nosotros debiésemos, como trabajadores, poner al tanto de la existencia de este acoso sexual dentro de las relaciones laborales. Una de ellas es poner en conocimiento al propio empleador del hecho que ocurrió, ¿no es cierto?, en el interior de su empresa o con aquellas personas que estén vinculadas también a la misma empresa, porque sabemos que pueden ser los acosadores, ¿no?, jefaturas, directivos o incluso propios compañeros de trabajo. No es necesario que venga este acoso o el origen del acoso de alguien que tiene un puesto superior dentro del rango jerárquico de la empresa. Podría ser un propio compañero de trabajo, inclusive Sí. eventualmente alguien que tenga un cargo inferior, porque perfectamente igual pudiese ocurrir. En el fondo tenemos que entender de que es un acoso de connotación sexual. No tendría por qué provenir, o más bien no tendríamos por qué distinguir de dónde proviene, si es de horizontal o vertical. Pueden ir de cualquier lugar. Ahora, se da comúnmente respecto de quienes tienen cierto poder, ¿no? Sí. Como el ejemplo que tú das de la contratación. Yo te contrato, pero... Y ahí está el pero que tiene un carácter sexual. Y claro, pero no necesariamente nos vamos a sujetar a la jerarquía. Fíjate que el hilo también es muy delgado, ¿no? Es la fineza con la cual el acoso sexual se materializa propiamente tal en una relación laboral. Al momento de la investigación o al momento de la obligación que tiene el empleador de poder investigar esta situación, también es complejo porque ¿será el ente adecuado para hacer una investigación de carácter sexual o de connotación sexual? Bueno, yo ahí pienso a pesar de que que tengan el protocolo en el procedimiento de higiene, que se en el procedimiento del reglamento interno, puedan poder dilucidar la efectividad de esa connotación sexual. Pero fíjate que es importante porque, y volvemos a lo anterior, ¿no? Cuando existe un hecho de estas características, el trabajador o la trabajadora tendrá que poner al tanto a la empresa para que active un procedimiento. Este procedimiento tendría que estar, o debe estar más bien, así lo dice el Código del Trabajo, en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y este tiene plazos, ¿no es cierto?, previa investigación para empezar a dirimir si es que efectivamente existió el hecho, previa investigación, insisto, a fin de adoptar o tomar medidas de resguardo en el fondo. Y sí me parece que es importante esto, y sí también me parece que es el empleador quien debería conocer. ¿Por qué motivo? Porque va a tomar medidas inmediatas. Claro. O sea, primero lo que debería hacer es separar a este agente agresor o acosador de la supuesta víctima, ¿no? Quien está sufriendo el acoso. Claro. Y esa respuesta inmediata no la va a tener el trabajador o la trabajadora cuando vaya a hacer esta denuncia en la inspección del trabajo, porque ahí va a haber un desfase que debiésemos poner coto inmediatamente al momento de la denuncia hecha a la misma entidad empleadora. Claro. O sea, al menos tenemos deberíamos tener al menos una respuesta inmediata. Y desde ese punto de vista me parece que sí es importante hacerlo con respecto al propio empleador. Inclusive, porque tenemos que pensar también que aquí no es un hecho de un acoso sexual, o más bien lo es, pero la connotación es una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, piensa tú el día de mañana en qué acciones legales va a incoar la trabajadora o el trabajador que sufre este acoso sexual. Claro. Y la responsabilidad del empleador. Y entonces la responsabilidad va a ser mayor o menor en razón de Claro. usted adoptó aquellas medidas que según su reglamento interno, exactamente. Claro. Y una vez iniciado un procedimiento judicial de acoso sexual propiamente tal, hay exámenes de veracidad, me imagino, también incluidos ahí, ¿o no?
en el procedimiento Bueno, judicial. En el procedimiento judicial. Sí, pero fíjate que también es interesante y creo que correspondería al menos hacer una denuncia. Hacer una denuncia en Ministerio Público. ¿Sabes por qué motivo? Y viéndolo desde un punto de vista de la veracidad del hecho también, Claro. independiente, ¿no?, del resultado. Porque así también ocurre cuando hay un trabajador, por ejemplo, que es despedido por el artículo 160, número 1, letra A, ¿no es cierto?, la falta de probidad. Me lo digo porque me ha tocado ver casos de este tipo y justamente el empleador, además de despedirlo, lo que ha hecho es denunciar al trabajador por una conducta que tal vez, porque digo tal vez porque no es el encargado de calificar como tal, pudiese revestir un carácter de ilicitud. Pudiésemos estar frente a un delito. Sí. ¿Y por qué no la inversa entonces? Si el hecho de acusar un acoso sexual no es liviano, ¿no es cierto? Reviste gravedad. Los efectos son graves, digamos. Claro. Psicológicos, emocionales, físicos. Y si nos encontráramos dentro de este contexto, ¿por qué también evitar o no hacer esta denuncia ante el Ministerio Público? Sí, me parece. O sea, si es que tú me preguntas respecto de la Sí, veracidad del hecho, paralelamente, bueno, la acción hay que, claro, y ahí el Ministerio Público también puede indagar. pero yo lo dejo más que como aseveración, como un interrogante para reflexionar, ¿correspondería o no correspondería? Analógicamente al ejemplo que yo di del despido. Mm. Mira, hagamos lo siguiente. Para reflexionar un poquito respecto a este interrogante, te invito a que escuchemos un poquito de música, ¿te parece? Notable. Vamos con Group Deluxe, con mi amigo Lucero. Un saludo grande para él. Saludos, Lucero. Golpe Mágico. Vamos, entonces. Un grande, canción nacional. Eso.
una luz donde pueda ver el final de la historia en la cruz. Llegué a encontrar parte de mi alma avanza, la luz desaparece, luego crece el olor en el alma. No está tu calma en la esquina donde para no encontrar mi cuerpo desangrado y siento el corazón le mando. Relajo, muestro lo que queda de los amigos trajo. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Qué grande Grup Deluxe, ¿eh? Un abrazo grande Música a chilena, los amigos nacional. de Grup Deluxe. Sigamos con nuestro tema que está tan apasionante, Ignacio. Valga la redundancia de lo apasionante que está. Te quiero preguntar, según la OIT, ¿hay más personas que son vulnerables o víctimas del acoso sexual? Sí, comúnmente nos quedamos un poco pegados en que la mujer es la única, el único ser humano que Es puede sufrir, el sujeto objeto. claro, que puede sufrir un acoso sexual. Claro. Y lógico, el porcentaje de mujeres que sufren acoso sexual es bastante alto. Pero no tenemos que olvidarnos del género masculino, porque fíjate que también hoy te han manifestado que existe dentro de los hombres uno en particular o un perfil que es justamente el más vulnerable. ¿Cuál Mira. ha dicho que es? Dice que el más vulnerable es los hombres que sufren mayor acoso sexual son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Fíjate que estábamos hablando que la mujer más vulnerable es la mujer joven, soltera o divorciada, ¿no? Dependiente económicamente, o sea que está también con cierta precariedad económica, porque somos todos dependientes económicamente, pero OIT hace justamente una referencia a quien está pasando por un problema económico en el fondo y que tiene estatus de inmigrante. O sea, bastante precaria su situación, porque el inmigrante comúnmente parte desde cero y le cuesta desarrollarse, ¿no es cierto?, dentro de una nueva sociedad, porque en el fondo se tiene que adaptar a costumbres, incluso lengua distintas. Claro. Respecto del hombre, entonces, es también los jóvenes, fíjate, vulnerables, ¿no?, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Justamente la homosexualidad y el tema étnico-racial son dos aspectos que regular y recurrentemente sufren bastante tipo de discriminación. Además, entonces, de encontrarse desmejorados muchas veces por esta discriminación que puedan sufrir, son vulnerables de conductas de acoso sexual. O sea, creo que es pegarle con el palo más de una vez. Claro, sufren más de una vez. Que es cierto, ¿no? Lo que dice y permanentemente. Ya no basta con que él sienta o sufra discriminación, sino que además está vulnerable a ser acosado sexualmente. Y además de ser denunciado, está vulnerable por ambos lados, porque una persona homosexual muchas veces se manifiesta y otras veces no se manifiestan sus conductas, pero hablemos de la generalidad. Yo creo que en la generalidad tú puedes darte cuenta cuando estás frente a una persona un homosexual, por ejemplo. Y claro, ya es objeto de burlas, es objeto de payasadas, es objeto de humillaciones, de transgresiones, etcétera. Y mucha gente se pasa para la punta y empiezan a acosarlo, lo que en definitiva
puede llevar también a que el joven no se pueda expresar o expresar lo que está sintiendo dentro de una relación laboral también, porque es vulnerable y porque además su condición lo lleva a simplificarse, porque piensa tú en la credibilidad posterior. Claro, se puede hasta inhibir, ¿no? Se puede hasta inhibir en forma posterior de poder llevar a cabo una denuncia por haber sido objeto por su propia conducta. Y justamente por su propia conducta, por su propio ser, por su propia esencia. Exactamente. Digamos. Claro. Bueno, respecto de eso también es importante que nos quede claro cómo se manifiesta el acoso sexual. ¿Cómo nace el acoso sexual? ¿Será un piropo? ¿Qué es el acoso sexual? ¿Cómo se manifiesta? No el que es desde el punto de vista legal y el concepto que nos da la norma, que nos da el artículo 2 del Código del Trabajo. Me refiero a cómo se manifiesta, cómo se lleva a cabo. ¿Un piropo es acoso sexual? Si estamos en el trabajo. Depende yo diría que depende un poco del tono en que el piropo hoy día se pueda manifestar. O sea, un piropo... Yo me acuerdo antiguamente cuando uno era chico y se criaba en el barrio, pasaba una niña guapa y claro, todo el mundo, ay, cosita rica, mijita, y la cuestión, y así van subiendo de calibre, y como que cada vez nos íbamos perfeccionando más, como entre adolescentes. Y te pones creativo. Y te pones creativo para tirar unos piropos de cada vez con calibres más gruesos, digamos. Lo que implica que muchas de las muchachas de la época, yo estoy hablando hace 20 años, pasaban absolutamente inadvertidas, o sea, incluso más coquetas que antes, se daban la vuelta, más coquetas que antes. ¿Qué me dice este gallo ahora? ¿Quién me está piropeando, etcétera? Hoy día el acoso callejero, el acoso propiamente tal, está penado. Hoy día que has registrado, te funan, hay todo un cambio cultural que también nuestras personas mayores, nuestros pares, nuestras personas que tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos y a estos nuevos cambios. Creo que es importante respetar un poco Oye, yo no tengo problema en mirar. A mí en lo personal me gustan las mujeres, tengo que ser honesto, me gustan las mujeres, me gusta la belleza femenina, me gusta mirarla, me gusta contemplarla. Y bueno, claro, de repente tengo que ser honesto, no puedo ser tan deshonesto. Sí, pasa alguien, buena moza, pero ya me quedo en solo... acusar con los ojos, digamos. Solamente la visualización. Contemplar la belleza. Solo contemplar la belleza, porque ya no puedes caer en la palabra. Porque si caes en la palabra, pues, buenos días, te invito a un café. ¿Puede ser una insinuación sexual? ¿Cómo lo toma la otra parte? Claro, está difícil, ¿no? ¿Cómo está esa brecha? De verdad que hay una zona gris difícil, pero obviamente, objetivamente hablando, el ejemplo último que da, lógicamente que no lo es. No lo es. Sin perjuicio de cómo lo tome la otra persona, que ahí está muchas veces la complejidad. Fíjate que para efectos prácticos, OIT también y previos estudios que ha hecho, ¿no? Distingue dos situaciones. Una, el chantaje, y el otro, cuando se genera esta manifestación de acoso sexual en un ambiente laboral hostil. Y respecto al chantaje es interesante porque dice, y creo que acota un poco más la posibilidad de entender de que todo puede ser acoso sexual. Dice, cuando se condiciona, o sea, ya estamos, es una situación de condición, ¿no? Cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral. Por ejemplo, y no existiendo aún relación laboral, pero me tomo de nuevo el buen ejemplo que diste al principio, que era, yo quiero optar a este puesto de trabajo. Y hay un beneficio para ella que sería ingresar. Entonces, la condiciono, o por ejemplo... una trabajadora o un trabajador que ya esté dentro de la empresa y condiciono un beneficio laboral, como podría ser un aumento de sueldo, de remuneraciones más bien, ¿no? Un aumento salarial. Pero queda condicionado a ciertos aspectos de connotación sexual. Claro. De hecho, nos da este mismo ejemplo, OIT, ¿no? Aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo. Porque recordemos que finalmente estamos frente al poderoso, ¿no? El empleador, quien puede adoptar algunas decisiones en razón de su potestad, simplemente porque tiene el sartén por el mango, como se dice. El poder. Entonces estaría condicionando, en este caso, la permanencia del empleo a una situación de connotación o carácter sexual. Claro. Ese es el primero, fíjate. Y es interesante porque reduce la posibilidad de entender que cualquier cosa es una cosa sexual. Y la segunda, como ambiente laboral hostil, menciona que es una conducta que da lugar a situaciones de intimidación, humillación. O sea, solamente respecto de una... o no solamente,
pero debe existir realmente una intimidación o una situación humillante. Y si yo le digo, oiga, ¿por qué no vamos a tomarnos un café? No hay, desde mi punto de vista al menos, no sé quién lo podrá ver distinto, ninguna intimidación, ninguna humillación, y quedará al arbitrio de la persona a quien se le dirige la invitación si acepta o no. Claro, acepto el café. Vamos, po. A las 12 terminamos. Pero te fijas, lo que ha hecho IT es justamente el reducir un poco esto. Entendamos cuándo realmente podemos estar frente a una situación de carácter de acoso sexual finalmente. Bueno, claro, en la misma definición de acoso sexual se establece que el empleador tiene la obligación de hacer una investigación interna, pero también la Dirección del Trabajo ha interpretado que las conductas constitutivas de acoso no se limitan a los acercamientos o contactos físicos, sino que incluiría cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio, incluyendo propuestas verbales, correos electrónicos, cartas, misivas personales, etcétera. Está excelente la observación que haces, porque justamente yo quería comentarte también lo que ha manifestado la OIT al respecto. Y claro, distingue que puede ser el acoso sexual de distintas formas, ¿no? Física, verbal o no verbal. Bueno, física entendemos cuando podemos estar, ¿no?, como un acercamiento innecesario, un tocamientos, ¿no? O incluso un hecho derechamente de violentar. Sí, claro. Pero verbal también pudiese ser perfectamente, ¿no? Una insinuación indebida o de alto calibre, indecorosa, que pudiese poner, ¿no es cierto?, en jaque a una persona, considerando sobre todo, ¿no?, si es que esta persona, o sea, más bien si es que esta invitación o manifestación verbal proviene de quien tiene cierto rango. ¿Cómo reacciono ante eso? ¿Cómo actúo? Eso complica realmente sobre todo a estos dos perfiles que habíamos visto anteriormente. La mujer inmigrante, ¿no?, dependiente económicamente, soltera o divorciada, y el joven homosexual, en el caso de los hombres, que se encuentra o más bien pertenece a alguna etnia o algún tema de carácter racial. Y el no verbal. Fíjate que el verbal es más complejo de acreditar, ¿eh? Por supuesto, el físico tal vez también. Pero al menos podríamos eventualmente tener testigos. Sí. Porque fíjate que un acercamiento indebido ya pudiese tener cierto aspecto o connotación de carácter sexual. Si este acercamiento se hace en presencia de 2 o 3 personas, regular, incluso en una sola ocasión, pudiésemos estar también en presencia de. Claro. El no verbal está difícil. Por ejemplo, gestos de connotación sexual. Una cerradita de ojos. Pero es que una cerradita de ojos será... Un guiño. Un guiño. Tantas cosas que hemos aprendido en estos años, Ignacio. Pero es distinto, por ejemplo, el guiño a mostrar a otra persona un elemento de carácter pornográfico. Claro. ¿Te fijas? Te exhibe un video, una fotografía. Claro. No es lo mismo un guiño que también tiene algún elemento de complicidad, que no necesariamente es algo de pinchar, ¿no? Sino que a veces hay algo de complicidad. Hay algo ahí en la conquista, ¿eh? También. Hay algo ahí en la conquista, porque muchas veces tanto la víctima como el victimario, hay cierta complicidad ahí. Recíproca, diría yo. Exactamente. Recíproca, diría yo. Entonces, cuando se hacen estas insinuaciones, etcétera, bueno, alguien alguna vez dijo que en los horarios de colación, ponte tú, los moteles se llenaban. El pollito del velador proviene de ahí, po. El pollito del velador, po. En el Hotel Valdivia, la gente tenía que almorzar, pero ocupaba la hora de almorzar en realidad para otra cosa. La hacía cortita. Y le llevaban una merienda, digamos, un pollito al velador del lugar, del hotel, digamos, porque claro, era un claro. hotel. Y la idea era ocupar las horas de colación ahí.
Pero no estaríamos hablando en este. No, porque ahí ya es consentido absolutamente. Claro. ¿no? Estando el pollito al velador, ya es consentido. Claro, es histórico el término, pero bueno. Entonces, habíamos dicho que era física, verbal y no verbal. Pero, ¿será o no, por ejemplo, el guiño, tu ejemplo, el que dabas? Es buena la pregunta, ¿por qué? Porque tenemos que volver entonces a entender si se dio, como dice OIT, por chantaje o por ambiente laboral hostil. O sea, esta manifestación física, verbal o no verbal, ¿tenía por objeto condicionar a la víctima para que obtuviese un beneficio laboral? ¿O intimidó u humilló a la víctima? Porque si fuera así, estaríamos en presencia de... Y ya no podemos acotarnos exclusivamente a un gesto físico o verbal o no verbal, sino que tenemos que ver cómo se manifestó y cuál fue el objetivo de... Y así configuraríamos, según por lo menos la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual en el interior de las relaciones laborales. Vamos un poquito más allá, Ignacio, respecto a las sanciones una vez que se comprueba el acoso sexual. El empleador debe aplicar medidas o sanciones correspondientes dentro de un plazo de 15 días de determinada investigación interna o desde que se haya comunicado los resultados de la investigación efectuada por la Inspección del Trabajo, según lo establece el artículo 211 de letra E de nuestro Código del Trabajo. El procedimiento y sanciones deben estar contenidas en el reglamento interno, como lo dijimos en un inicio, Claro. de conformidad al artículo 154, número 10 y número 12 del Código del Trabajo. Entre dichas sanciones está contemplado el despido del trabajador o la trabajadora cuando se ha comprobado que su condición de acosador sin derecho... cuando se ha comprobado su condición de acosador, esto va sin derecho a indemnización, ya que se ha incorporado el acoso sexual como causal de despido de conformidad al artículo 160, número 1. Sí, absolutamente. Está dentro de las causales del despido disciplinario, causales subjetivas para poner término al contrato de trabajo. Claro. Desde ese punto de vista, creo que es una de las sanciones más drásticas que pudiese experimentar el acosador, ¿no es Claro, cierto? dentro de nuestro ordenamiento laboral. Claro, dentro Sí. del punto de vista del derecho al trabajo, digamos. Porque también, efectivamente, el trabajador o trabajadora afectado de esta situación puede acudir a los tribunales del trabajo respectivo, poniendo término al contrato de trabajo, demandando el pago de las indemnizaciones legales correspondientes, digamos. No, y sin perjuicio de la tutela laboral, Incrementado en un 80%, en este caso. en este caso Sí. específico. El trabajador que invocó falsamente la causal de acoso sexual como fundamento del autodespido debe indemnizar los perjuicios que cause al afectado y podrá ser objeto de acciones legales que procedan de la responsabilidad criminal. Absolutamente. Eso es lógico, estamos hablando de un hecho. Acusar un acoso sexual es importante, desde mi punto de vista, hacerlo. Porque estamos hablando de un hecho grave. Pero también hay que asumir. Pero hay que asumir. Sí, hay que Si asumir. es Pues que- estamos en una falsedad. Sería una mala práctica que permanentemente se pudiese estar, o regularmente se pudiese estar ejerciendo. Claro. Y entonces lo vamos a dejar... es como desatar el caballo, ¿no? Esa tipificación, claro, la acción legal tendría que ser a través de un procedimiento de injurias, calumnias, Ujú. procedimiento privado en materia penal y Y sin perjuicio de que pudiese también demandar una indemnización por daño. Y la responsabilidad, claro, por daño, justamente. Claro, piensa tú causado, que incluso puede ir desde la pérdida de empleo. Exactamente, allá, justamente a digamos, eso- Y las proyecciones. Y además, lo que significa el apuntarte con el dedo como un tipo abusador Acosador. o acosador. ¿Quién te va a contratar después? ¿Quién te va a contratar? Por No, ejemplo, primero ya perdiste un trabajo, ¿no? perdiste un trabajo, la causal, imagínate si se logra invocar la causal del 161 número 1, complicado. Es complicado. Yo creo que es complicado y genera responsabilidades evidentes. Por eso quizá el llamado a las empresas y el llamado también a nuestra sociedad es que hoy día hay que abstenerse para poder respetarnos mutuamente. El respeto yo creo que es una palabra clave en esta situación, en las relaciones laborales sobre todo. Eso de que buenos días, que está bonita hoy día usted, yo creo que eso ya está pasado de moda, eso es del año 50, y yo creo que hoy día tenemos que saludarnos como corresponde y con los debidos respetos necesarios, con los resguardos necesarios, tanto del empleador como trabajadores, etcétera.
¿Qué opinas tú del mantenimiento de cámaras en diferentes lugares y puestos de trabajo? Pienso que puede ser derechamente invasivo. Invasivo. No correspondería en ningún caso. Porque pones a un empleador también en un jaque, porque, claro, un empleador, un ingeniero comercial, que lo que nos pasa regularmente, trabaja, produce, se produce un acoso sexual y dice, pucha, ¿qué tengo que ver yo en esto? Porque no hay indagación respecto a los procedimientos disciplinarios de fondo. Claro. ¿Qué hago yo aquí en esta situación? Pasa el plazo, vencido el plazo, se fueron a la inspección del trabajo y se sanciona al empleador por el no cumplimiento del reglamento. Y además de las responsabilidades eventuales que pueda tener el empleador, porque casi se le trata como un encubridor en esta situación. Usted no quiso hacer el informe porque a lo mejor tiene intereses con esta persona, o tiene, qué sé yo, puede generar especulaciones diversas. Entonces la responsabilidad social y la responsabilidad en este tipo de actos es demasiado alta, encuentro yo. Por la pérdida del empleo, por los efectos que esto produce por lo general. Qué importante eso también de los efectos, porque fíjate que no solamente produce efectos de los que ya hablamos, ¿no? El despido, etcétera, o esta descalificación y quedar como en la lista negra de un tipo acosador y que nadie más después te permita, ¿no es cierto?, optar un puesto de trabajo, porque también hay, si lo vemos a la inversa, o más bien si consideramos que efectivamente se llevó a cabo el acoso sexual, los efectos son dramáticos. Piensa que hay efectos psicológicos por parte de quien los sufre, ¿no? Ansiedad, depresión, angustia permanente, ¿no es cierto? Puede generar una neurosis en el trabajo. Y efectos físicos, problemas, ¿no es cierto?, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales que comúnmente vienen asociados a este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante hacer la denuncia, pero hacerla, ¿no es cierto?, en la medida que corresponde, que efectivamente se llevó a cabo. Y esto afecta también a otro aspecto, además de los derechos fundamentales, que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. O sea, pensemos que el empleador también debe velar por aquello. Claro. ¿No? Y si es que nada hace, o si tolera, o si hace vista gorda respecto de condiciones o situaciones que él tal vez sabe, conoce, escuchó, que se dan dentro de su empresa y que tienen o revisten este carácter de acoso sexual, debería adoptar preventiva o paliativa, más que paliativa, preventivamente medidas, paliativas si es que ya están ocurriendo, ¿no?, para que se ponga término a esto, porque la empresa además va a sufrir, si que lo queremos ver desde el punto de vista económico, más perjuicios económicos que lo que le va a costar económicamente poner un atajo previo, ¿no es cierto?, o a tiempo a situaciones de este tipo. Claro. Otro aspecto importante también es la privacidad de la información relativa al acoso sexual. El empleador tiene la obligación de mantener esto en reserva por un tema también de la información, por un tema de velar por los derechos que se puedan vulnerar eventualmente tanto para la víctima como el victimario, porque el resultado tampoco te lo puede dar el empleador. El empleador que podrá hacer una sugerencia y decirle a la inspección, sí, estamos frente a un delito sexual porque revisé las cámaras y efectivamente del resultado de esto arrojó que efectivamente en el lugar de atrás este joven trató de acosarla sexualmente. Eso se hace una investigación reservada que es entregada a la Dirección del Trabajo y posteriormente tomar las decisiones sancionatorias. Pero tú sabes que dentro de una empresa todo se sabe, todo se comenta y al final de cuentas este comidillo de la información reservada es entre comillas nomás. Me da la impresión, tengo la intuición. Nunca me he visto afecto a una situación como esta, pero creo que frente a ese deber de cuidado que debe tener el empleador en la investigación, es importante la reserva. Claro, también pudiese estar eventualmente, ¿no es cierto?, expuesto o vulnerado otro derecho fundamental, porque ya estamos pensando, ¿no?, en que ya hay uno que supuestamente ha sido transgredido. La idea es que en la investigación no se entorpezca, no se perturben otros, porque ya estamos frente a uno, eventualmente, por supuesto. La investigación tendrá que arrojar si es que efectivamente se dio o no el hecho denunciado. ¿Qué te parece a ti el registro de condenas sexuales? A propósito, porque se hizo una modificación legislativa ahí al respecto, en caso de menores de edad que están en el registro de condenas, en el registro civil. ¿Será bueno hacer un registro de condenas laborales?
propiamente tales? Creo que pudiese ser... Es difícil, ¿eh? Porque es grave, ¿no? Es grave. Pero ¿respecto de quién? ¿De la empresa que lo toleró o derechamente la persona que acosó? La persona que acosó, del victimario, digamos. En este Porque caso. la empresa condenada va a estar igualmente, ¿no es cierto?, dentro del registro de aquellas que vulneran derechos fundamentales, en caso que haya presentado, ¿no es cierto?, una acción, la denuncia, ¿no?, de tutela, y hubiese tenido una sentencia favorable para quien lleva a cabo la denuncia. Pero respecto de la persona que comete el acoso, yo creo que da para discutirlo un poquito más a fondo. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, yo creo ¿Estarías a favor? Yo creo que hay un tema que hay que reflexionar Sí. ahí de fondo. ¿eh? Da la Sí, impresión que sí. no es Sí. para responder inmediatamente, Sí. que hay algunos elementos a considerar previo muy a esta... distinto, Es sí. muy distinto Es muy también. diferente también el acoso sexual a menores dentro de la Que relación entenderíamos que en el acoso sexual a menores les correspondería por un sinnúmero de motivos. laboral. Sí, claro. Pero dentro de las relaciones laborales... Dentro de las relaciones laborales, bueno, claro, una feminista me diría que sí, que hay que ponerlos en la plaza pública, Ujú. con el propósito de no vincularse con esa gente, digamos. Por otro lado, también está la capacidad del Estado de poder cumplir un rol reparatorio también, porque tampoco puedes condenar a un trabajador a que no sea contratado en ninguna parte. A estar en un registro de condenas por un tipo de abuso sexual donde no se concretó el abuso sexual propiamente tal, donde donde no hubo... solamente estuvo la intención de Eso es lo de que quería acosar. decir. Eh, Aquí es distinto también porque no hay un abuso sexual, es un acoso sexual. Es un acoso Entonces sexual. habría que ver la gradualidad del hecho, o más bien la gravedad del hecho. Claro. Date cuenta o piénsalo desde ese punto de vista. Un acoso sexual es bastante amplio. Sí, claro. El concepto de acoso sexual es Claro. amplio. Y la gama de delitos sexuales también es bastante alta. Y ni siquiera estamos en presencia de un delito eventualmente. No, pues no hay delito. ¿Te fijas? Entonces, Claro. creo que ya podemos responder que derechamente si tampoco estamos en presencia de un delito versus la otra situación, Claro. ¿no? Que era la de menores abusados sexualmente. Son materias Son materias distintas y además la distintas. gravedad es distinta. La gravedad Como no es es distinta. delito, creo que no correspondería en ningún caso. Sin perjuicio de que sí, la empresa debe estar, ¿no es cierto?, dentro de este listado de aquellas que vulneran derechos fundamentales si es que tiene una sentencia en su contra. Ah, bueno, Porque por supuesto que es importante hacer esta distinción en favor o en mejora, ¿no?, de las futuras relaciones laborales que se den entre empleadores y trabajadores. Así es. Bueno, ya son las 12 del día. Ignacio Facuse, hemos estado entretenidos conversando respecto al acoso sexual, un tema necesario, en boga el día de hoy. Y por supuesto también el llamado es a la mesura, el llamado es a mantener siempre los sentidos un poquito más bajos y no tan disparados. El llamado es a prevenir. ¿Cierto? A mantener procedimientos dentro de la empresa que sean transparentes para los trabajadores y que sepan que se pueden exponer a esto. La capacitación también a los trabajadores, educar a los trabajadores en este contexto. Súper importante. Porque si los trabajadores no tienen esa posibilidad de poder saber cuando se ven envueltos en esta situación, después no se desenvuelven mal también. Justamente. Entonces hay un tema de educación de fondo. Y yo creo que eso es importante que los trabajadores, que los empleadores puedan invertir en este tipo de capacitaciones y en este tipo de materias tan significativas y tan importantes que pueden llevarlos a denigrar el nombre también de su empresa. Por supuesto. Y pueden llegar a denigrar a los trabajadores también. Entonces, el saber hacer una investigación acuciosa del resultado tiene que estar asesorado, creo yo, porque no es cosa de decir aquí no hubo abuso sexual y dar una respuesta de 2 líneas, digamos. Me parece que debe darse la importancia que merece por la tipificación que tiene contemplada y la sanción que tiene contemplada nuestro Código del Trabajo. Así que ha sido interesante, Ignacio Facuse. Y por sobre todo evitar que ocurra. Y evitar Sí, que ocurra, porque por supuesto. en la medida que se vayan adoptando medidas como políticas internas de la empresa, si es que o no ocurre más o al menos disminuye notoriamente. Así es. Bueno, les damos las gracias a todos nuestros audio escucha, nuestros y nuestras audio escucha,
Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo sábado. Sábado día 24. Y tenemos ya una sorpresita para todos. Tenemos al profesor Cayetano Núñez, que estará con nosotros el próximo sábado hablando. Bueno, es una sorpresita. Sí, es una sorpresa. Vamos a estar con doctor el doctor en Derecho de perteneciente Valencia, a la Universidad de Valencia. Así que aprovechamos de mandarle un saludo, ya que anda por acá en Santiago dando clases. Así que ya está comprometido, ya conversó con nosotros, así que estamos muy contentos de que quiera participar también de esta iniciativa de diálogos laborales, que la estamos haciendo a pulso con Ignacio. Exactamente. Así que trabajando día a día para ir mejorando también este proyecto. Así que muchas gracias a todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab. Y nos vemos el próximo sábado porque va a estar buenísimo. Ya saben, nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl, tanto a Luis René López como a mí, Ignacio Facuse, y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico o a nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com, donde nos van a ver en www.radiolabchile.cl y por Twitter, Facebook e Instagram en @radiolabchile. Nos vemos entonces. Oye, perdón, un paréntesis cortito. Dime. El otro día me metí a Spotify y estamos en Spotify. Tenemos unos... Entérense. Estamos en Spotify. Diálogos laborales en Spotify. Pueden escuchar nuestros programas, entretenerse, queda ahí escuchando y educarse de lo que puedan querer y hacernos llegar sus preguntas. Nosotros también las estamos perfecto. contestando. Encantados por lo demás. Ya tienen nuestro correo también. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Chao. Gracias, maestro. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.